En Radio Quillota 101.5, www.observador.cl y sus redes sociales, Universidad Viña del Mar presenta Descubre VM. Descubre VM. Un espacio de conversación que a través de diferentes temáticas busca entregar orientación a la comunidad. Expertos y estudiantes comparten sus experiencias para acercar la academia al territorio. Descubre VM, una conversación conducida por el periodista Claudio Espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta sexta edición de Descubre VM, donde estamos tratando temas muy interesantes en la previa del ingreso a los estudios superiores, porque hay mucha información que se requiere y hemos estado durante todo este ciclo entregando esta información para orientar a los padres, para también orientar a quienes son los potenciales postulantes a las universidades, centros de formación técnica, lo que significa dar este gran paso de estudiar una carrera que va a definir lo que vamos a aportarle al mundo desde nuestras vidas personales y desde nuestras vidas profesionales. Hoy día tenemos un programa muy interesante porque es algo de lo que se habla poco, pero que es un sello importante, además de quien está presentando este ciclo de programas que es Universidad Viña del Mar. Se trata de la inclusión entendida como inclusión en la educación superior, y lo veremos desde la perspectiva de las oportunidades y el respeto a la diversidad. Y además este concepto de inclusión que además es muy diverso, y esas pequeñas acepciones o las pequeñas formas de generar inclusión en las instituciones de educación superior es aquello en lo cual nos vamos a concentrar en esta conversación de hoy día. Así que quiero dar inmediatamente la bienvenida a quienes son nuestros invitados de hoy día. Quiero agradecer la posibilidad de conversar a esta hora con Marcela Godoy, jefa de la Unidad de Inclusión de Universidad Viña del Mar. ¿Cómo está, Marcela? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también quiero saludar a Fabián Gallardo, estudiante de periodismo de Universidad Viña del Mar. Además lo conozco porque fue alumno mío en la misma carrera, así que quiero primero saludarte después de un tiempo que no nos veíamos y darte la bienvenida a este programa. ¿Cómo estás, Fabián? Muchas gracias, profesor. Muy agradecido de estar en el programa. Dime Claudio nomás, esta vez ya no me digas profesor, Claudio, para que la gente no sienta... Claudio, tengo esa manía hasta en el colegio. el viejo D, como en el colegio, el viejo de matemática, el viejo de castellano en mi tiempo. Mira, de castellano, ahora es lenguaje y comunicación, como cambian los nombres hasta de los ramos. Bueno, hoy día nos reúne el tema de la inclusión y yo quería partir contigo, Marcela, preguntándote en torno a qué se entiende, por ejemplo, en el caso particular de las universidades o del espacio de educación superior, qué es lo que se entiende por inclusión, porque tiene varias acepciones y en este caso, ¿de qué se trata la inclusión en el mundo de la educación superior? Bueno, agradecida, ¿no es cierto?, de este espacio. La inclusión viene desde el concepto de inclusión social. ¿Ya? La inclusión social es esta idea de que en las sociedades existan ciertas condiciones que permitan ese espacio de participación a todas las personas asegurando la igualdad de oportunidades, ¿ya? Y de acceso a ciertos servicios que gozamos todos, ¿ya? El problema es que históricamente en todas las sociedades, no solo la chilena, ya han habido grupos de personas que han estado históricamente excluidos de ciertos derechos, ¿ya? Y que quedan apartados de esta sociedad y de este goce de derechos que tenemos todo el resto de los ciudadanos. Y dentro de ese grupo podemos mencionar el grupo de personas en situación de discapacidad, el grupo de mujeres, los niños, ¿no es cierto?, que ahora está muy en boga el tema del Sename, ¿no? Y bueno, y así grupos de migrantes, etcétera, que de alguna manera, por diversas razones sociales, han quedado excluidos. Entonces, la idea de la educación inclusiva o la educación superior inclusiva versa sobre justamente cómo generar condiciones para dar acceso y asegurar oportunidades en igualdad de oportunidades a todo este tipo de grupos sociales. Por eso es que como universidad nos hemos propuesto la idea de poder centrarnos, y para nosotros es un foco estratégico de la universidad, poder generar estrategias que permitan efectivamente llegar a un mayor número de estudiantes y a una mayor diversidad de estudiantes.
Claro, porque muchas veces la inclusión se considera justamente desde alguno de estos grupos, entendida como los grupos que tienen, por ejemplo, personas en situación de discapacidad, etcétera. Pero yo quería incorporarte además otro elemento que también, desde el punto de vista universitario, puede entenderse como exclusión o como dificultades para ingresar al sistema de educación superior, que tiene que ver con estas brechas que ya han sido tan conversadas durante tanto tiempo, de diferencias entre la educación, principalmente básica y secundaria, donde muchas veces la exclusión viene por el lado de tener una educación precarizada, y al tener una educación precarizada hay grupos de la sociedad que les es más difícil postular a las universidades y llegar a través, por ejemplo, del sistema de la prueba, en este caso, la prueba de selección universitaria, pero en este caso la prueba de transición, por ejemplo. Llegan con desigualdad de oportunidades a enfrentar esa prueba. Eso también se puede entender también como exclusión y por lo tanto como una necesidad de establecer políticas más inclusivas para que todos puedan tener derecho a estudiar en la educación superior. Absolutamente. Yo creo que las brechas educativas, ya que en nuestro país son bien significativas y están bien estudiadas, como tú decías, esas brechas también constituyen de alguna manera barreras ya en el acceso a la educación superior. Por lo tanto, el sistema de educación superior necesita que se pueda abrir el sistema, ¿no es cierto?, y generar vías de ingreso alternativas y aparte de la vía de ingreso que es la única a través de la prueba general que todos los estudiantes dan en cuarto medio. Entonces, de alguna manera como universidad nos hemos propuesto generar esas otras vías de ingreso hace mucho tiempo, ya hace varios años ya. Y también cómo generar, ¿no es cierto?, líneas curriculares que permitan dentro de la universidad, una vez que el alumno ya está dentro, de alguna manera nivelar conocimientos para que puedan efectivamente permanecer y cómo generar sistemas de apoyo, de programas de apoyo que también dentro de la universidad permitan que el estudiante vaya avanzando. Porque quizás el ingreso es el primer paso, pero permanecer es algo que también es importante mirar, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos tratado de enfocarnos en estos años dentro de la universidad. Claro, es muy importante eso, el postular, el ingresar y después permanecer, porque en muchos casos puede haber un nivel de deserción importante. Estamos conversando con Marcela Godoy, jefa de la Unidad de Inclusión de Universidad Viña del Mar, en esta edición de Descubre VM, donde estamos hablando sobre inclusión en la educación superior, oportunidades y también respeto a la diversidad. Y quiero preguntarte a ti, Fabián Gallardo, estudiante de periodismo de Universidad Viña del Mar, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo has aprovechado también las instancias que existen para poder, a través de programas de inclusión, poder estudiar la carrera que tú soñaste, la que a ti te encanta? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo ingresaste? ¿Y cuáles son los apoyos que hoy día, por ejemplo, estás recibiendo? Claudio, yo ingresé a través de la antigua jefa Marcela Porto con una entrevista con cuál era mi preferencias para estudiar la carrera. Bueno, yo se las dije, que a mí era como lo más cercano al deporte, al fútbol principalmente, que me gustaba. Marcela le gustó muchísimo mi entrevista. Y luego cuando ya estaba dentro de la universidad, los primeros ramos, las primeras semanas de clases, me hablaron del PIUT que se llamaba, que son de la inclusión al estudiante. Y bueno, la verdad que me gustó mucho, me sentí bien acogido. En el colegio también había una cosa que era parecida, pero yo la ocupé cuando era muy niño, cuando tenía como 10 años, después no la ocupé más. Y me he sentido muy bien con la carrera principalmente. He necesitado poca ayuda, no tanto, pero me veo muy fortalecido y muy agradecido con la ayuda que me ha dado principalmente todo el bloque del PIU y la inclusión al estudiante. Claro, en este caso y ahí le quiero preguntar a Marcela, en el caso de Universidad Viña del Mar, ¿es el programa de inclusión universitaria? ¿Así se llama? ¿Tal cual? Sí, sí. Tal cual. Programa de Este inclusión. programa, este programa además es un poco lo que yo te voy a preguntar en la segunda parte de esta conversación, un poco de qué se trata, porque entiendo que tiene que ver con el acompañamiento también una vez que se ingresa, que es un poco lo que decías tú, que no sacamos nada con que el alumno ingrese y después dejarlo abandonado, necesita un apoyo permanente. Sí, bueno, este es un programa que es transversal dentro de la universidad, trabaja con todas las áreas de la universidad, pero
específicamente en el trabajo con los estudiantes, trabaja con estudiantes en situación de discapacidad. Pero también existen otros programas de apoyo a estudiantes que tienen otras necesidades educativas, ¿ya? Para eso están los programas como el PAR, que son programas de adaptabilidad universitaria, para aquellos estudiantes que, por ejemplo, requieren apoyo en el proceso de titulación. También hay programas que también ayudan a que ese estudiante pueda llegar a buen término, ¿no es cierto?, en su desarrollo académico. Y en específico del PIU, trabajamos dentro de la línea con los estudiantes, trabajamos mucho con los estudiantes en situación de discapacidad, dándole todos los apoyos técnicos, tecnológicos, pedagógicos. En algunos casos también tenemos que trabajar en base a las adecuaciones curriculares para los profesores, entonces también hay trabajo conjunto con los profesores y adaptaciones, por ejemplo, al material de estudio, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos estudiantes ciegos, tenemos estudiantes que requieren, no sé, que tienen una baja movilidad, ¿ya? Y tienen distintos requerimientos para poder, que son pequeñas cosas, como decía Fabián, de repente son muy pequeñas cosas, pero que esas pequeñas cosas son las que hacen que un estudiante tenga el éxito que requiere para poder desarrollarse y avanzar en la carrera. Así es. Bueno, vamos a seguir conversando acerca de inclusión en la educación superior en esta edición, la sexta ya, de Descubre UVM a través del 101.5 Radio Quillota y también a través de las plataformas digitales del Observador, en este caso www.observador.cl, y también usted puede estar viéndonos y después viendo las repeticiones, compartir el programa a través de la fanpage de Facebook Diario El Observador. Vamos a un pequeño corte, muy pequeño, y volvemos con Descubre UVM. En Radio Quillota 101.5 y www.observador.cl estamos presentando Descubre VM, un espacio de conversación que a través de diferentes temáticas busca entregar orientación a la comunidad. Y estamos conversando sobre inclusión en la educación superior junto a estos dos importantes invitados que tenemos hoy día, que son Fabián Gallardo, estudiante de periodismo de Universidad Viña del Mar, y también junto a Marcela Godoy, jefa de la unidad de inclusión de Universidad Viña del Mar. Fabián, en el caso tuyo, tú me decías que habías necesitado algunos pocos apoyos me gustaría si me pudieras contar cuáles son los tipos de apoyo que tú requieres y cómo funcionan para quienes nos están viendo y nos están escuchando y muchas veces tienen temor a postular a la universidad porque sienten que no van a rendir, que va a ser un problema, que no los van a apoyar. Cuéntanos un poquito tu experiencia de cómo es este apoyo. ¿Cuál es el apoyo que requieres tú y cómo se ha desarrollado ese apoyo para que sirva de ejemplo para otros que están pensando en superar un montón de vallas y poder acceder a la educación superior? Bueno, Claudio, el apoyo que yo he recibido ha sido muy diverso. Por ejemplo, en algunos ramos me pregunta desde el PIU si yo tengo problemas, por ejemplo, ética, me repasan ética. Si yo tengo problemas de lectura, repasamos lectura. Hoy día, de hecho, tuve en la mañana, al mediodía, tuve que memorizar palabras. De verdad, yo tengo muy buena memoria. Quedo muy sorprendida. No me acuerdo el minuto el nombre de la persona. Pero la profesional que trabaja contigo. La profesora que estoy con ella en el PIB. También en otros casos me han requerido a mí, por ejemplo, me preguntan si yo necesito ayuda para hacer trabajos, cosas así. Hasta el momento no ha sido así, pero por mi parte, pero yo cada vez que los requiero están ahí para ayudarme. Fabián, en algún momento... Sí, te escucho. Y lo otro, que por ejemplo, con todas las materias me preguntan cómo voy, cómo estoy, y yo les voy diciendo tal cosa, mis notas, ¿sí? Y son bien preocupados, ¿no? En ese sentido, especialmente por mí. Y me siento muy agradecido por eso.
Tú tienes apoyo a través de este programa de inclusión universitaria, pero ¿tuviste en algún momento antes de postular a la universidad algún tipo de preocupación o de temor y esa preocupación se pudo resolver en el camino? ¿Cómo enfrentaste ese momento de tomar la decisión de ingresar a la universidad y que quizás algunas personas con las necesidades que tú tienes distintas a otros alumnos pueden haber dicho, no, yo no voy a entrar a la universidad, pero en el caso tuyo fue dar el paso, efectivamente hacerlo? ¿Cómo fue ese momento y qué es lo que te ayudó a tomar la decisión de seguir ese camino, que en este caso es la pasión por el periodismo deportivo y en este caso también en la Universidad de Viña del Mar? Bueno, yo empecé desde en la media, yo estaba decidido en tercero medio ya que yo quería estudiar periodismo, carrera periodismo. Pero yo siempre estaba seguro que no quería entrar apenas saliera de cuarto medio, porque era como una carga académica, presión académica, y después de los 12 años que estuve en el colegio, el cambio de solo 3 meses de vacaciones para pasar a la universidad, ese fue, no era temor, pero era como mi seguridad de no querer hacer ese gran paso de inmediato. Entonces, yo hice un curso de inglés el año 2010, salí de cuarto medio el 2018, hice un curso de inglés el 2019, que no me fue muy bien, pero eso es lo de menos. Terminé en septiembre ese curso y desde septiembre hasta marzo tuve plazo para ver universidades, todo eso, hasta que llegué al UVM. Y cuando llegué al UVM fue como mi segunda opción de universidad, porque la primera fue en otra y no me gustó mucho porque la carrera de periodismo no estaba bien formada, recién se estaba formando, no habían tantos profesores, entonces como que fue ya UVM al tiro, voy al tiro de una en marzo de 2020. Así entré a la universidad. ¿Y cómo tú pides ingresar al programa de inclusión universitaria o alguien se acerca a ti y te lo ofrece? ¿Cómo funciona eso? Se acercaron a mí, se acercó Tatiana, no me acuerdo el apellido, pero sé que se llama Tatiana. Tatiana se acercó a mí, me habló por correo primero y luego por WhatsApp. Se consiguió mi correo y mi WhatsApp con algunos profesores, yo creo. Y empezamos a trabajar. Ella me dijo, yo te voy a ayudar en el caso del PIUT, cualquier cosa que tú necesites con los RAMs, con trabajo, con todo. Y de ti van a estar estudiantes en práctica a cargo de tus trabajos y todo eso. Y yo los voy a ir orientando a ellos y a ti también. Entonces ella designaba a varios estudiantes en práctica para que estuvieran conmigo por semestre a veces, porque he tenido 3 ya estudiantes en prácticas que han estado conmigo para apoyarme y ayudarme. Marcela, así opera un poco el sistema con una suerte de compañía, de tutores. Cuéntame un poco la dinámica. La hemos escuchado un poco a través de Fabián, pero aquel que requiere algún tipo de apoyo al programa de inclusión es un acompañamiento permanente. Sí, es un acompañamiento permanente porque fundamentalmente nuestros estudiantes tienen algún tipo de discapacidad. Hay muchos en grados y son diferentes los grados y los tipos de discapacidad. Entonces, de alguna manera, algunos requieren cosas muy pequeñas, pero otros requieren grandes adecuaciones del material. Por ejemplo, tenemos que a veces que desarrollar material accesible, por ejemplo, material en relieve, material en braille, que estos estudiantes requieren para poder cursar, porque si no, no pueden acceder a la información que entrega el profesor. Entonces, la idea es equiparar, ya equilibrar, ¿no es cierto?, la igualdad de condiciones en las que se desenvuelve ese estudiante dentro de su carrera. ¿Y cuáles son los niveles de éxito que tienen en materia, por ejemplo, de egreso de estudiantes? Porque recuerdo yo hace tiempo atrás, uno de los primeros trabajos que tuve cuando era más chiquitito, digamos, más jóvenes, era trabajar en otra universidad donde yo había estudiado en un programa destinado a también integración e inclusión, pero con cualidades distintas, pero los niveles de éxito, por ejemplo, en controlar la deserción universitaria, eran bastante bajos. ¿Cómo está en ese sentido el programa de Universidad de Viña del Mar o este sistema en cuanto a eso? O sea, el acompañamiento ha permitido que un porcentaje alto pueda terminar sus carreras y ser profesional. Sí, tenemos números felices porque bueno. Efectivamente actualmente tenemos 136 estudiantes en situación de discapacidad en la universidad de distintas carreras con distintos tipos de capacidad y con distintos tipos de ayuda también, ¿ya?
o de apoyos. Por lo tanto, la retención que hemos manejado en estos años, ya este año, por ejemplo, marcamos un 89% de retención en esos estudiantes, en ese grupo de estudiantes, lo que igual es un porcentaje más o menos alto. Quizás no es el 100%, pero estamos cercanos, ¿ya? Y la mayoría de las deserciones, felizmente, han tenido que ver por otro tipo de situaciones que no han sido ni lo académico ni la falta de apoyo, sino han sido más bien por situaciones económicas puntuales, por temas vocacionales, etcétera. Claro, que es distinto a la necesidad de participar de un programa de inclusión. Y se ve, por ejemplo, nos queda poquito tiempo, pero no quiero dejar pasar un poco esto que a veces se habla poco, esta necesidad de inclusión cultural también. Por ejemplo, hoy día que estamos en el centro de la conversación en torno a la inmigración, y no solamente inmigración en materia de extranjeros que llegan a estudiar a la universidad, sino también de jóvenes que llegan desde otras ciudades, desde otras culturas muy distintas, y que muchas veces les cuesta incorporarse a la vida social, sobre todo hoy día que estamos intermediados por pantallas de computador y tenemos una semipresencialidad. ¿Cómo se da eso? ¿También se puede considerar dentro de los planes de inclusión esta necesidad de incorporación o introducción cultural? Sí, claramente sí. A ver, el avance de las universidades también depende también del avance de la sociedad, es el reflejo de eso también, ¿no? Pero claramente hay que tener estrategias y dentro de las estrategias incluye también temáticas de género y diversidades sexuales. Ya nosotros tenemos un protocolo de acoso sexual, de un procedimiento de cambio de nombre social, de reconocimiento del nombre social, independiente que el estudiante haga o no el trámite en el registro civil del cambio legal del nombre. Ya, también nos interesa mucho trabajar sobre el tema cultural y también estamos preparando constantemente a los funcionarios, profesores en esa temática de cómo abordar eso en el aula. Tenemos más de 100 estudiantes que son beneficiarios de la beca indígena, por ejemplo, y que vienen de cultura y sabemos que vienen de culturas de pueblos originarios. Por lo tanto, también nos parece que es interesante abordar y generar, ¿no es cierto?, condiciones de respeto, ¿ya? Y condiciones que permitan efectivamente aprender de esas otras culturas e integrarlo, ¿no es cierto?, al quehacer docente y universitario en general. Bueno, finalmente la universidad es un espacio de absoluta diversidad. Es el momento en el que salimos de un colegio en un país donde estamos muy homogenizados dentro de los colegios, que están muy segregados, y la universidad es lo que yo creo que a muchos jóvenes les permite por primera vez entrar a un mundo diverso, y un mundo diverso que requiere profundo respeto en las relaciones entre unos y otros. Yo les quiero agradecer a ambos, a Marcela, a Fabián, la posibilidad de conversar con nosotros en esta edición de Descubre UVM. Muchas gracias, Marcela. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias, Fabián, la posibilidad también que tenemos de dialogar contigo y que nos hayas contado tu experiencia. Muchas gracias, Claudio, y espero escucharme nuevamente el viernes. Bueno, que así sea, en las distintas repeticiones que obviamente siempre estamos planteando en nuestras plataformas digitales del Observador. Así que bueno, esta ha sido esta edición de Descubre UVM, donde hemos tenido la posibilidad de hablar de inclusión en la educación superior. Como bien decía Fabián, hay posibilidades de ver este programa cuando usted quiera. Si lo está escuchando a esta hora a través del 101.5 Radio Quillota es una opción. Si lo está viendo también a través de nuestras plataformas digitales en observador.cl. Pero si lo quiere compartir con sus amigos, con alguna familia también que requiera aprender o conocer oportunidades de inclusión en la educación superior, también está la opción de hacerlo. Para nosotros, un agrado enorme ser parte de este ciclo de conversaciones sobre distintos aspectos de orientación a la comunidad, sobre las materias vinculadas a el inicio de los estudios superiores, los desafíos, los miedos, cómo enfrentar esos miedos y cómo también, una vez que estamos dentro de la universidad, mantenernos dentro de ella y conseguir ese objetivo de convertirse en profesional. Así que le agradecemos, como siempre, su sintonía y lo dejamos invitado a seguir informado. En este caso fue una presentación de Universidad Viña del Mar en lo que ha sido este ciclo Descubre UVM. Universidad Viña del Mar presentó Descubre UVM, una conversación que a través de diferentes temáticas busca entregar orientación a la comunidad. Te esperamos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Quillota 101.5 FM, en observador.cl y sus redes sociales.
Descubre VM.